gracias. Continuamos en esta interesante conversación con el economista Alejandro Arredondo de temas que son interesantes para la República Dominicana y diversos países del continente. Así que, Alejandro, tú antes de irnos a la breve pausa tenía la palabra en un análisis muy interesante. Te cedemos otra vez la oportunidad para que continúe con el análisis. Sí, gracias, Juan, muy amable. Lo que decía es que fortaleciendo el criterio de que Estados Unidos tiene una política comercial definida, aunque un tanto contradictoria, porque siempre se ha propiciado por el libre comercio, aunque ahora ha sido proteccionista. Y dentro de ese marco ha aumentado los aranceles a todas aquellas naciones con las cuales tiene déficit comercial. Pero ojo con esto, fíjate que el déficit comercial de Estados Unidos con la República Popular China rondan los 375 mil millones de dólares. Pero ¿quiénes son los que están establecidos en China? Son los mismos inversionistas, son los mismos empresarios norteamericanos que se han ido por asuntos de reducción de costos a China a producir. O sea, que tienen inversiones allá reales en Estados Unidos. Claro, estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de los textiles, estamos hablando de los tenis. Pero entonces es una lucha de los mismos estadounidenses. Así es. O sea que, pero también Estados Unidos ha denunciado a China de que le ha estado robando tecnología porque... pero son los mismos norteamericanos que la llevan si ellos están allá instaurados. Claro. No, entonces, pero entonces los Estados Unidos con el presidente actual no tiene posibilidad de ganar esta confrontación, porque es que su propia gente es la que ha ido a introducirse en el mercado chino. Sí, él lo que quiere es por lo menos llamar la atención y equilibrar el comercio, porque en materia de tecnología sabemos que China ha tenido un avance extraordinario en materia de tecnología. Más que los Estados Unidos. No tanto, porque en Estados Unidos ha sido la cuna. Recordemos que en Estados Unidos está el Silicon Valley, en California, y que tecnología que se han ido a producir en China le exige a esos inversionistas dejar una parte del conocimiento en China para ellos luego desarrollar la tecnología. Y por eso hemos visto que la tecnología china ha avanzado a nivel mundial. Pero, ¿qué te parece, Juan, si nos concentramos de nuevo acá en Centroamérica y el Caribe? Claro que sí, claro. Porque ya este asunto de la guerra comercial, tarde o temprano, va a tener que equilibrarse, y ya vimos que el año pasado... Pues tú no esperas que haya una confrontación a mayor escala. No, tú abogas por un entendimiento. Yo creo que va a haber un entendimiento, y a la República Popular China le conviene que haya un entendimiento, porque dentro de este ambicioso proyecto... Recuérdate que los intereses es difícil conciliarlo. Sí, pero a China le interesa tener todo en calma y ellos seguir avanzando en su ambicioso proyecto de franja y ruta. O sea, tú me estás diciendo que, de acuerdo a tu análisis, tú esperas que sea China la que flexibilice. Claro, tiene que flexibilizar. Tiene que flexibilizar porque ellos no les interesa una confrontación bélica con Estados Unidos. Pero la confrontación podría ser en el futuro China-Estados Unidos. No hay otros países que estén, vamos a decir, detrás, sino que ellos dos son los que están controlando. Sí, porque se están disputando la hegemonía mundial. O sea, luego de pasar la Guerra Fría, terminar la Guerra Fría, el mundo se convirtió en unipolar, pero luego han surgido varios polos hegemónicos en el mundo. O sea, está Estados Unidos, está la Unión Europea, y en Asia está
China. Mira, Alejandro, tú no me lo has dicho ni a mí ni a los televidentes, pero de tu análisis yo deduzco que a largo plazo China podría salir triunfante en esta lucha, porque de acuerdo a tus afirmaciones, el desarrollo tecnológico en China tiene más perspectiva, porque ha logrado copiar cosas importantes de los Estados Unidos. Sí, dentro de su proceso de desarrollo, cuestión que no es raro, lo hicieron naciones antes, Alemania, Japón. Recordemos que en los años 70 Japón traía productos carabelita aquí y fue copiando y fue mejorando su producción. Pero ahora, por ejemplo, lo que tenemos vehículos y hay en determinadas zonas de la ciudad que uno se mueve, si le dicen que una pieza es japonés o china, hay una diferencia. Y claro. La gente siempre prefiere que le vendan japonés. Sí, pero es un proceso. Luego, las aspiraciones, o sea, la perspectiva es que China vaya en un proceso de mejoría de la calidad de los productos que producen. Los productos chinos tienen mala fama aquí. Sí, tienen mala fama, pero déjame decirte, hemos estado en China. ¿Tú no has ido a la 20 comprando piezas? Sí, claro, a la 20, a Herrera, y hasta aquí en Santo Domingo lo he comprado. Hay diferentes calidades, o sea, en China hay unos productos de baja calidad, una de mediana calidad y otra de alta calidad. Entonces, China se ha ido preparando, mejorando la calidad de su producción, de los bienes que producen. En definitiva, es que todo este marco que hemos hablado de que del CAFTA, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, se enmarca dentro de todo este contexto mundial de geopolítico que, fíjate, hay un elemento que no debemos de soslayar y es el siguiente, que estas declaraciones, este artículo que sale, se ha publicado por el Nuevo Herald, sale horas antes de la votación de República Dominicana en la OEA en contra del gobierno de Maduro. O sea, recordemos que República Dominicana había tenido una actitud un tanto vacilante, un tanto neutral con relación a la situación de Venezuela. Parece un artículo por encargo ese. Se dice eso porque igual que en el Departamento de Defensa hay dos grupos que se disputan el poder. Son los grupos de los halcones y el grupo de las palomas. El grupo de los halcones son los que propician más intervención militar bélica y el grupo de las palomas son los que abogan, propician por un entendimiento diplomático. Igual políticamente, ¿dónde están ubicados esos dos grupos? No funciona, son grupos informales que a nivel de las organizaciones, en el Departamento de Defensa, en el Pentágono y en los asesores comerciales de Donald Trump, ahora los que están dominando la escena económica, comercial, son los halcones. O sea, revisar los acuerdos. Es decir que yo pienso que en estos 2 años que ya va a cumplir el presidente Donald Trump, no he visto que en esta gestión ha habido intervención directa en países haciendo ocupaciones como acostumbran ellos. No, hasta ahora no ha habido ocupaciones porque ahora se han concentrado más bien en hacia adentro. Recuérdate que el lema del presidente Donald Trump en su campaña fue Primero América. O sea, primero ellos se están concentrando en organizando la casa, según ellos. Porque, de acuerdo a ellos, el Partido Demócrata, en la presidencia de Barack Obama, los 2 periodos fueron más hacia afuera. O sea, Estados Unidos perdió cierta hegemonía mundial. Según ellos, y tú que eres un estudioso, veo de la cultura norteamericana, ¿qué tú piensas personalmente? ¿Eso es así o es lo contrario? Sí, Estados Unidos ha perdido hegemonía a nivel mundial, siendo el país con primera potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial,
la primera economía, y otros países como China, la Unión Europea, el conjunto realmente le han estado pisando los pasos. Pero Pero un factor que influye en eso es porque ellos han dirigido muchas políticas equivocadas en contra de los países pobres. Sí, por ejemplo, el caso de la intervenciones norteamericanas, tanto en América Latina como en Medio Oriente, han sido políticas equivocadas. Vimos lo que sucedió en Irak, en Afganistán. Que ellos se inventaron un problema para hacer guerra. Sí, claro, se inventa, porque eso es la actitud de los halcones que dominan el escenario. Para vender las armas. Para vender las armas, porque en Estados Unidos hay que tener bien claro contexto de las relaciones económicas y de poder en los Estados Unidos. El primer sector que influye más en la política es el sector armamentista en los Estados Unidos. Están las farmacéuticas luego. Y entonces ese sector influye en la clase gobernante de turno. Claro. Y si hay un partido republicano, con mucho más razón, porque los demócratas, su base de sustentación social está en los trabajadores y en los activistas del medio ambiente. Sin embargo, y tú me lo confirmarás, se dice que los demócratas han propiciado más intervenciones que los republicanos. Esas son de las paradojas que suceden en Estados Unidos. O sea, los gobiernos más intervencionistas han sido los demócratas. Bueno, nosotros fuimos en 2 ocasiones, ¿verdad? En el año 1916 y en el 1965, objeto de intervenciones de gobierno demócrata, ¿verdad? Recordemos. Intervenciones que fueron promovidas en base a mentiras, como fue la última de 1965 para sofocar una sublevación comunista. Y eso no era verdad. Eso no era verdad. Pero Juan Bosch nunca fue comunista. No, nunca lo fue. Nunca sí. Pero bueno. Así que fue una mentira, igual que lo que hicieron en Irak. Sí, sí, claro. Sí, Irak se inventaron de que habían armas. Han matado miles de gente en el mundo en base a mentiras. Sí, y eso ha conllevado a que el déficit presupuestario en Estados Unidos sea cada vez más profundo. Y le ha tenido que venderle bonos del tesoro norteamericano a China. Pero es justo que si tú andas haciendo maldades en el mundo, tú tengas de alguna Pero ellos tendrán sus razones, una política comercial, una política exterior, tanto así que lo manejan a su manera, de manera que los Estados Unidos, terminando ya con el análisis que nos dio pie a estos comentarios, pueda ser que se busque la posibilidad de que un mecanismo interno, pero lo van a tener que estudiar muy bien, porque no será fácil sacar a la República Dominicana del DERECAFTA, además de que razones no la hay, porque Estados Unidos se ha beneficiado del DERECAFTA. Antes de entrar el DERECAFTA en vigencia, nosotros tenemos un pequeño superávit con los Estados Unidos. Es decir, le vendíamos más que lo que ellos nos vendían a nosotros. Ahora, ellos nos venden más que lo que nosotros le vendemos a ellos. La relación exportación-importación, por cada dólar que nosotros exportamos, nosotros importamos $1.50. Así que está, o sea, y se ha ido incrementando más el déficit comercial. Producto de que, bueno, producto de nuestra estructura productiva, de que no ha habido una agenda complementaria, en fin, hay muchas razones que podríamos hablarlo en otro programa. Sí, pero a mí me gustaría aprovechar que estás con nosotros aquí en Voz para el Cambio, Alejandro Arredondo, y poder conseguir de tu parte una reacción acerca de este conflicto de Europa y el Reino Unido. Como yo creo que ese es un conflicto a escala mundial, que me gustaría ver cuál es la impresión que tú tienes. Bueno, te refieres al Brexit, o sea, a Britannian Exit, o sea,
salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit. Pero eso produciría una crisis. La hay. A nivel político la hay en el Reino Unido. Pero yo diría una crisis mayor. Sí. Fíjate, y eso tiene sus implicaciones para la República Dominicana. ¿Nos afectaría también? Tiene sus implicaciones. Y lo voy a explicar por qué. Primeramente, el Brexit fue una propuesta del primer ministro norteamericano, primer ministro británico, perdón, primer ministro David Cameron, hace 2 años, para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea es el conjunto de países que conforman la Europa, ¿verdad? Dentro de ellos se encuentra Francia, España, Italia, Alemania, Grecia. Tiene un espacio común, uniones aduaneras, pero en el caso del Reino Unido, ellos no lograron tener la unidad monetaria. La unidad monetaria de la Unión Europea es el euro. Sin embargo, el Reino Unido se maneja, su unidad monetaria es la libra esterlina, que está por encima del euro y del dólar. En el caso del dólar está 23 centavos, y en el caso del euro está uno de 16 centavos, un 18 centavos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con este influjo de la migración y estas corrientes populistas, nacionalistas, que han llegado a Europa, producto de qué? De que África, con los problemas internos que tiene en Siria y otros países, la gente ha estado huyendo de África, o sea, de la parte norte, han estado huyendo hacia Europa, cruzando el Mediterráneo, que más que mar Mediterráneo se le podría llamar mar de los muertos, porque se han ahogado mucha gente, y han entrado a Europa buscando refugio, y los países que han aceptado estas migraciones masivas han sido España, Francia, Italia, y han llegado hasta el Reino Unido. El Reino Unido dice que no quiere inmigrantes, en su territorio, que no es posible que ellos les presten atención sanitaria, educativa a los inmigrantes. Entonces, este populismo se lanzó esta propuesta y hubo un referéndum hace 2 años, en el 2016, que se convocó a los británicos a votar sí o no, si se mantenía en la Unión Europea o salía. La cuestión es que se votó a favor de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, con una votación, Juan, de un 52, un poquito más de un 52%, frente al no de un 49%, o sea, casi un poco ahí cerrada. Se ha venido trabajando en este asunto para que el Reino Unido salga de la Unión Europea, acogiéndose al artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece la Unión Europea, y hay un plazo perentorio, y es el 29 de marzo. O sea, el 29 de marzo el Reino Unido debe de salir de la Unión Europea, siempre y cuando, o sea, no se produzca un acuerdo político entre el Reino Unido, que ahora mismo la primera ministra es Theresa May, con la Unión Europea. ¿Qué ha pasado entonces? Lo que ha pasado es que el martes se votó en la Cámara de los Comunes para que aprobar el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y Jeremy Corbyn, el líder principal del Partido Laborista, hizo una defensa dramática a favor de que el Reino Unido se quede dentro de la Unión Europea. Ajá. Entonces, pero hay otro asunto. Sabe que el Reino Unido lo conforman, es una isla, pero está conformada por
Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, y está Escocia. Recordemos que Irlanda del Norte y Irlanda del Sur se peleaban el liderazgo. Pero, oye, lo de Irlanda del Sur y Irlanda del Norte, ¿sabes lo que la separa? Es una avenida. O sea, que no es ni siquiera el río Masacre, sino una avenida. Entonces, si te recordemos que... Y esa es la migración que se quiere parar. No, eso es una parte de la migración que se quiere parar, es la migración africana, la migración de Marruecos, la migración de Siria, porque eso va a bajar la calidad de vida de los británicos. Entonces, en el caso de Irlanda, Irlanda del Norte, que tuvo una posición para que se mantenga, ¿verdad? Recordemos que hubo un grupo terrorista muy agresivo que producía atentados terroristas, y el Partido Unionista de Irlanda del Norte quiere que se mantenga, y hay 10 diputados en la Cámara de los Comunes. ¿Qué pasa? Que el referéndum votó a favor de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, pero ahora el martes pasado se votó de que se mantengan. O sea, que no le aprobaron el plan de la primera ministra Theresa May. Y se sometió, no solamente eso, sino que se sometió un voto de censura a Theresa May por el poco liderazgo que tiene para llevar a cabo un plan. Al otro día se votó en la Cámara de Comunes y se ratificó por apenas 19 votos a Theresa May para que continúe como primer ministro. Porque en otra ocasión, lo lógico es que saliera Theresa May como primer ministro y asumiera otro. Pero sucede que el Partido Laborista no tiene líder para asumir un líder que pueda encabezar como primer ministro. Bueno. O sea, es un tanto complicado porque ahora, hoy precisamente, hoy a las 3:30, hora de Europa, recordemos que hay unas 9 horas de diferencia, se está produciendo la entrega del plan B de la primera ministra Theresa May ante la Cámara de Comunes, para conocerla el día 29 de este mes, para que los Cámaras de Comunes puedan discutir si se queda o no se queda. El asunto está en lo siguiente, Juan, para redondear y entrar en la explicación para la República Dominicana, que se pueda modificar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, es decir, se pueda extender hasta 3 meses o 3 años la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que hayan elecciones anticipadas en el Reino Unido para que asuma otro liderazgo, pero también dentro de 2 meses hay elecciones parlamentarias. O sea que ahí no se sabe qué es lo que puede suceder. Hay un acuerdo, es un laberinto que tú no sabes hacia dónde ir. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la República Dominicana? Bueno, nuestras mayores exportaciones hacia Europa es hacia el Reino Unido, y las inversiones en República Dominicana, el Reino Unido ocupa el 5º lugar en inversión extranjera directa. Nuestros productos que se exportan hacia el Reino Unido más bien son productos agropecuarios, orgánicos, aguacate, banano, y tenemos muy buenas relaciones de hace mucho tiempo históricas con el Reino Unido, aparte del azúcar que exportamos hacia el Reino Unido, que hay un grupo empresarial poderoso acá que sería perjudicado en caso de que la Unión Europea no salga, en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo. El asunto es el siguiente, que el Reino Unido debe tener un plan, debe presentar un plan
ante el Parlamento, que es que conlleve de que el Reino Unido no pierda las preferencias que ha tenido durante tiempo en la Unión Europea, las preferencias comerciales. Además, el costo en términos monetarios que debe pagar el Reino Unido por salirse de la Unión Europea. ¿Tú sabes cuánto asciende? ¿Cuánto? A más de 70 mil millones de libras esterlinas. Ay, yeah. O sea que ahí no se sabe qué va a pasar. Por eso, una exhortación a la clase política dominicana, a los sectores productivos nacionales, a que le den seguimiento a lo que pueda ocurrir con el Brexit en el Reino Unido, porque eso va a tener sus repercusiones en la República Dominicana. Si recordarás, Juan, muchas de nuestras provincias, comunidades que eran pobres hasta hace un tiempo, han elevado su nivel de vida. Recordemos lo que era Mao, Montecristi, antes de las exportaciones a Europa, específicamente a Reino Unido. Cuando se decía la línea del noroeste, era pobreza. Sin embargo, han podido elevar su nivel de vida gracias a las exportaciones de banano orgánico hacia la Unión Europea, en específico. ¿Tiene mercado ya? Sí, tiene mucho mercado. Bueno, pues eso es un llamado positivo que tú estás haciendo, porque todo lo que signifique reducir el ingreso de nuestra economía debe ser una preocupación generalizada. Sí, claro. O sea, que no lo veamos muy lejos el asunto del Brexit. No, porque eso está en Europa, porque nosotros los dominicanos tenemos, no, eso está sucediendo, eso no lo va a tomar nosotros. Ahora, con las interrelaciones económicas, comerciales que hay a nivel mundial, cualquier cosa nos puede afectar. Y en el caso específico del Brexit, salida del Reino Unido, de la Unión Europea, nos puede afectar. Lo importante es lo siguiente, que a la República Dominicana se le pueda garantizar las preferencias comerciales que obtuvo dentro del acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. O sea, esas preferencias que nos permitan a nosotros exportar hacia el Reino Unido con bajo arancel o con cero arancel. Obviamente es un tratado recíproco. Bueno, vamos a una breve pausa y entonces no se muevan, que aquí hay mucho contenido para seguir analizando.